y vamos a meditar en la palabra del Señor. Y vamos a que me acompañen a la escritura, por favor, y vamos a Hebreos 7:2, por favor. Hebreos 7:2. Ahí en su Biblia, acompáñenme con su mirada. Recuerden que estamos ocupando Nueva Traducción Viviente. Hermanos, como en la escritura dice, todo lo que había ganado en la batalla Abraham, le dio el 10% a Melquisedec. Entonces, el tema de hoy, de esta prédica, de esta ocasión es, y todavía vamos a hacerlo como signo de admiración, ¿todavía diezmos? O también podemos decir, ¿por qué el diezmo? Entonces, acabamos de leer, hermana, amada iglesia, que dice que Abraham dio el 10% al rey Melquisedec. Pero, ¿qué nos quiere hacer remembranza esto? ¿Por qué le dio? ¿Por qué pagó el diezmo? ¿Quién me puede ayudar? ¿Por qué pagaron el diezmo, Betsa? ¿Por qué Melquisedec pagó el diezmo? Es correcto. ¿Quién más me quiere ayudar? ¿Por qué, hermana Alicia, le pagaron a Melquisedec el 10%? Porque así dice la palabra de Dios, que debían dar el diezmo. Es correcto, hermana. Dice, fíjense, hermanos, amada iglesia, estamos viendo que ahorita últimamente con lo que hemos hecho con el comedor y lo que hemos estado haciendo a la obra, Dios está con nosotros. Pero ahorita en este tema, hermano, hermana, que estás aquí, cuando tú llegas a un punto más espiritual y quieres realmente ver la bendición del diezmo, dice la escritura, vas a abrir las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. ¿Cuántos queremos bendición? Pues entonces, hermanos, tenemos que hacer lo que dice. Dice, consideradamente esto, todos los cristianos debemos de dar nuestros diezmos al entrar al templo. Y podemos darnos cuenta, como leímos anteriormente, ¿quién fue las primeras personas que dieron diezmo? ¿Quién fue los primeros que entregaron diezmo en el Antiguo Testamento? ¿Quiénes fueron los primeros? A ver, ¿quién me ayuda? Hay dos personajes que uno le agradó al Señor y el otro lo rechazaron. Caín, Abel, hermano y hermana. Ellos dicen la escritura que ellos presentaron delante del Señor ofrenda. Sabían que Dios los había bendecido grandemente y entonces presentan la ofrenda, pero muchas veces, ¿por qué le agradó más la ofrenda de Abel en lugar que la de Caín? ¿Por qué fue? Es correcto. Es por eso que se oran no con tristeza, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, mis hermanos que estás aquí presentes, muchas veces dices tú, es que diezmo, ahí van a pedir otra vez los diezmos, ya ahí van otra vez eso. Pero mi hermano, es un mandato del Señor. Todavía se mantiene vigencia y yo quiero que esta tarde, hermano, llevemos realmente las bendiciones que hay al recibir el diezmo. Hay muchas bendiciones, hermano. Y te voy a dar el día de hoy, esta tarde, 6 puntos en los cuales están basados en la palabra del Señor, los cuales te puedes dar cuenta realmente la bendición que hay. Primer punto, si estás apuntando, dice, punto número 1, porque entendemos que Dios es dueño y absoluto de todo lo que le pertenece. Entonces, hermano, entendemos que realmente Dios es dueño y soberano de todo. Entonces, un cristiano responsable es responsable de su buena y mala administración que lleva en su vida, tanto en sus bienes materiales como en su bien espiritual. Entonces, si yo como cristiano maduro, yo sé que todo le pertenece a Dios, todo le pertenece a Él. No puedo decir que algo es mío. ¿Por qué? Porque ¿quién te da la vida? ¿Quién te la quita? ¿Quién creó el cielo, la tierra? ¿Quién creó todo lo que hay en él? Entonces, ¿me pertenece a mí algo? No me pertenece nada, hermano. Entonces, tengo que darle a Él todo lo que le pertenece. Y como lo habíamos leído en Hebreos 7:2,
Y vemos el ejemplo de Abraham, que dio la 10ª parte al rey Melquisedec. Entonces, Abraham sabía de antemano que tenía que pagarle el impuesto al rey. El diezmo de lo que él había ganado se lo dio. Y dice la escritura que Abraham no estimó de que te di demasiado o fue mucho lo que capturé, nada más te voy a dar una parte. No, dice la escritura, le dio el 10%. Entonces he visto en TikTok mucha gente que dice, es que ya no es válido el diezmo, fue en el Antiguo Testamento. Pero mi hermano, el día de hoy vamos a aprender que todavía sigue vigente. Y he leído algunos TikTok de algunos, no sé si son pseudo pastores, han dicho, la verdad es que no es cierto, ya no está, ya desapareció, ya el diezmo no tiene que ver. Y déjame decirte, hermano, que sí, hay mucha bendición si tú diezmas, si tú ofrendas. Escuché a un pastor decir que ellos cuando empieza el año traen sus primicias del año al templo, traen sus promesas todavía y todavía diezman, hermano. Y dice el pastor que todavía la bendición que ellos tienen a través de eso va mucho más allá, iglesia, de lo que ellos se pueden imaginar. El pastor comenta que nunca les ha faltado alimento y siempre tienen que les sobre. Entonces, iglesia, tenemos que empezar a despojarnos, porque el punto 2 dice, porque el plan es establecido por Dios y todavía es vigente. Dice, el diezmo forma parte de la vida de un cristiano y Pablo y Jesús no lo invalidaron, sino al contrario, lo siguieron haciendo. Y vamos a la escritura, Malaquías 3, versículo 8 y 10, por favor. Malaquías 3, 8 al 10, ahí es donde realmente en la palabra del Señor habla acerca del diezmo. Dice la escritura, ¿estás ahí? Cuando estés ahí, dígame. Malaquías 3, versículo 8 y 10. Dice la palabra de Dios, ¿debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me estafaron. Pero ustedes preguntan, ¿quién es? ¿Cómo que te hemos estafado? Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Y fíjense, hermanos, cómo dice el versículo. A los que no están ofrendando bien y diezmando, dice el versículo, ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estado estafando. Dice tu versión, me ha estado robando. Muchas veces nos preguntamos, hermanos, ¿por qué me va mal? ¿Por qué realmente no veo por mi prosperar como otro hermano, como el pastor? ¿Por qué no estoy prosperando? ¿Por qué me pasan calamidades? Y muchas veces mi mamá me dice, ¿estás diezmando correctamente? ¿Estás ofrendando como realmente se merece? Y muchas veces le contestamos, sí, ofrendo y diezmo, pero no doy el 10%. Entonces dice mi mamá, ahí está el error. Tú tienes que estar cumpliendo la ley porque dice que estamos bajo maldición. Continuemos leyendo. Dice la escritura, traigan todos los diezmos, dice, al depósito del templo, o sea, la canastilla. En su versión dice al alfolín, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, recordemos que cada vez que la escritura dice aún si lo hacen, es un beneficio que hay para los que cumplimos el mandamiento. Dice, si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré ventana de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba, dice el Señor. Vemos en toda la escritura, en toda la palabra del Señor, el único versículo en cual tú lo puedes poner a prueba al Señor es en este versículo 10. Dice el Señor, ponme a prueba. ¿Tú quieres poner a prueba al Señor? La única manera que Él te da permiso es a través de los diezmos y de las ofrendas. Dice aquí, ponme a prueba. O mi versión dice, inténtalo. Ponme a prueba, iglesia. Y dice, yo derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Imagínense, iglesia, que nos llegaran ya las después, primero Dios, que podamos hacer la AC. Y esto ya normalmente, digamos, vamos a construir una bodega en el estacionamiento porque ya no cabe. ¿Qué vamos a hacer con tanta bendición, hermano, hermana?
pues obviamente darla, porque recordemos cuando una vez estuvimos estudiando cómo es el río Éufrates y el mar Muerto. El mar muerto, todo llega a él, pero no distribuye, entonces por lo cual se muere. Pero el Éufrates tiene bracitos que desciende la bendición a otros ríos. Entonces la bendición llega al mar al río Éufrates, y él reparte a los demás. Entonces siempre la bendición debe de fluir, hermano. Entonces nosotros tenemos que traer todo lo que le corresponde a Dios. Punto número 3 dice, porque la obra del Señor necesita de tu dinero. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, bueno, no ha tocado mi oportunidad a mí, a Villalís, ya muy pronto nos vamos a llevar, pero ahora que fuimos con Mario y con Andy, fuimos con Diana, fuimos mi esposa y yo, vimos que fueron gastos. Ir a la convención a trabajar con niños es gasto, iglesia. Y sabemos que pagamos hospedaje nosotros, nos hicimos cargo de la comida. Bueno, la comida no, pero sí pagamos hospedaje, conseguimos un taxi que nos llevara ida y vuelta hasta el terreno, y cada viaje eran 200 pesos. Imagínense, fueron 4 veces, fueron 800 pesos o hasta 1,000, nada más de puro taxi. Más aparte en la convención ir a trabajar, mi esposa llevó dulces, estuvimos decoramos, pusimos globos. Todo es gasto, hermano. Obviamente el transporte de regreso también es gasto. Entonces, hermano, dice aquí, porque la obra de dinero es para la extensión de su reino. Dice, la obra de Dios necesita de tu dinero para que avance en este mundo. El avance o el retroceso depende de nosotros, hermanos. Nosotros somos los responsables de que se extienda su obra. Aquellos folletitos que tú le das al hermano enfrente, un hermano o una imprenta que realmente los hizo, los creó. Hubo un hermano que se dedicó a pasar tiempo en escribirlos para que tú llegaras y tengas este folleto. Ese folleto, en mi iglesia, nos costó. Cada paquete que nos cuesta 300 pesos. Entonces, imagínense, hermanos, son gastos. Y tú para predicar, dice aquí que tú para predicar tienes que poner tus recursos, hermano. ¿Cómo voy a extender el reino del Señor si yo digo, no, pues este es mío? Oye, pero yo puedo bendecir a alguien. Sí, pero no, este es mío. Es mi dinero y yo sé lo que hago. Entonces, ¿cómo me puedo decir, Señor, quiero extender tu reino? ¿Cómo lo puedo extender si realmente yo no doy? Dice aquí, entonces tenemos que ser responsables del sostenimiento de la obra. Cada creyente es indispensable y cada uno tiene que atender las necesidades del evangelio. La obra necesita de ustedes, hermanos. El estar aquí, el sentarte, hermano. Antes mi pastor, que estaba aquí antes, pues mandó a construir las bancas. Donde está se construyó, se gastó. Simplemente el venir aquí a la iglesia, el que usamos pino, el fabuloso, ya también Liz se dio cuenta. La escoba que tú tienes, hermano, que ocupamos para limpiar el templo, son gastos, hermano. Entonces son gastos que la iglesia necesita. Entonces nuestro dinero, más que nada, que lo que recaudamos es para la extensión del reino. Obviamente una parte sí, el diezmo es para el pastor, pero las ofrendas y las primicias y las promesas son para el mantenimiento de la obra. Recordemos que estamos yendo también a la nacional. Ahorita, como mi esposa lo comentaba, tenemos un viaje a Acapulco. Son 4,000 del hotel. Y como directiva nacional infantil tenemos que ir sí o sí. ¿De dónde sale, hermano? Apenas se lleva una semana trabajando. ¿De dónde crees, hermano? El viaje a Acapulco son 1,500 por persona de ida. Imagínate, somos 3,000 de ida y 3,000 de regreso, 6,000 ida y vuelta, hermano. Y obviamente son gastos que tenemos que ponerlo, pero es para la extensión de su reino. Nosotros vamos a las convenciones para ir a aprender más, a que el Señor nos bendiga, a servir muchas veces. Entonces, tenemos que quedarnos bien en cuenta algo, iglesia. El dinero es para la extensión de su reino. Nosotros no nos quedamos con nada, y obviamente pues hay iglesias más grandes con más congregantes que pues no se les tiene que estar insistiendo, pero sí, iglesia,
tenemos que ser fieles en lo poco, porque el Señor nos está bendiciendo. Recordemos, ahora Dios está con nosotros. Imagínense, si Dios pone en mi corazón y en el corazón de mi esposa hablar sobre el diezmo, es porque hay gran bendición. Punto número 3, dice: por medio del diezmo nosotros expresamos nuestra gratitud a Dios. ¿Cuántos dan amén por eso? ¿Por qué expresamos nuestra gratitud? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Por qué realmente expresamos nuestra gratitud? Porque lo hacemos con amor, con decisión firme de corazón. Pero de hecho el diezmo es a fuerza que lo tenemos que dar, porque es un mandato del Señor. Es un mandamiento, hermana. No diga, ay, es que, ay, no, es una ayuda, es un mandato de Dios. Muy bien, hermana. ¿Quién más? ¿Alguien más? Fíjense, hermanos, dice: el cristiano debe ser una persona siempre agradecida con su Padre Celestial. ¿Sabes por qué soy agradecido, hermano? Y voy a poner mi testimonio, no voy a decir nada. Yo soy agradecido porque Dios me sacó de las drogas, Dios me sacó del alcoholismo, Dios me sacó de todas las perversidades que habían en mí. Dios me hizo una nueva criatura, me entregó a Jesucristo, su sangre, la muerte, todo lo que Jesús hizo por mí. Restauró el matrimonio de mis papás les sirven, mi papá es otra persona, mi mamá es otra persona, mi hermana es otra persona. O sea, ¿tú crees que no voy a estar agradecido con Dios? ¿Tú crees que realmente no le voy a dar gracias por lo que hizo? Me libró de morir de 3 choques, muchas veces en peleas, no me pasó nada. Entonces, ¿tú crees que realmente no estamos agradecidos con Él? Cada uno está agradecido de su manera, pero siempre estamos agradecidos con Dios. Entonces, ¿por qué? Porque Él nos da salud, no nos falta comida, tenemos vida, nos manda el agua. Hay muchas cosas que tenemos que estar agradecidos. Entonces, si yo soy agradecido con alguien, pues lo hago por amor. Dice aquí, vamos a la escritura, a Lucas 19:8, por favor. Fíjense que cuando hay esa parte de la escritura, hay una parte que me gusta y realmente deberemos de agarrar ese ejemplo de este pequeño hombrecito, un tal Zaqueo. Un pequeño hombre chiquito que cuando dice que la escritura, cuando escuchó que Jesús iba a pasar por él andaba, subió al árbol y le dice, y se asomó a ver dónde estaba, pues era pequeñito Zaqueo. Y cuando lo ve, Jesús lo ve, Zaqueo, bájate, porque esta noche cenaremos en tu casa. Sus apóstoles iban a celebrar y cenar con Zaqueo. Zaqueo en ese momento tuvo un encuentro con Cristo y dice la escritura, cuando Zaqueo se convirtió al evangelio, o sea, cuando recibió a Cristo, Zaqueo inmediatamente puso a la orden de Jesús todo lo que poseía y dijo, si he robado a alguien, con los impuestos le devolveré 4 veces. Entonces este pequeño hombre llamado Zaqueo, en cuanto recibió a Cristo no dudó. Dice aquí, puso todo lo que tenía a disposición de Jesús. Es por eso que Jesús tenía para sus viajes y para mantener a sus discípulos, porque Zaqueo era un hombre rico. Zaqueo entendió realmente que tenía que predicarse a Jesús, que Jesús tenía que comer, que Jesús tenía que ir y viajar, que Jesús tenía que seguir compartiendo la palabra. Entonces dice la escritura, y este ejemplo tenemos que hacer todo, hermano y hermana, que estás aquí presente. Dice, Zaqueo puso todo a disposición de Jesús. Zaqueo no dijo, pues es que voy a diezmar. Dice todo lo que él era, todas sus riquezas a disposición de Jesús. Si Jesús le hubiera dicho, Zaqueo, dame 4, 5, 6, 7 hectáreas para hacer mi obra, levantar iglesias, sí, tómalas, Jesús, sin problema, dijo Zaqueo. Pero sin embargo no somos como aquel pequeño Zaqueo. Fíjense, Dios nada más te pide el 10%, iglesia. Pero imagínate que te pidiera todo, hermano. Que te diga pequeño Zaqueo, pequeño hermano que estás aquí, dame todo lo que tienes, dame tu casa.
Ahora que está en el comedor, vende tu casa y démoselo a los pobres como lo hacían los discípulos. ¿Realmente estamos dando como realmente dice la Escritura? Entonces, tenemos que darnos cuenta de eso, hermano, porque todo lo que tenemos le pertenece a Él. ¿Tenemos salud? Gracias a Dios. ¿Tenemos dinero? Gracias a Dios. ¿Tenemos trabajo? Gracias a Dios. ¿Tenemos vida? Gracias a Dios. Entonces, ¿por qué no le damos lo que a Él le corresponde? Si Él te da todo, si Él es el Rey del oro y de la plata, ¿por qué muchas veces dudamos? ¿Por qué no somos como el pequeño Zaqueo que dice puso todo a disposición de Jesús? Porque Zaqueo sabía que habían gastos. Y muchas veces, algunas partes, dice aquí el estudio que mucha gente se justifica. Es que no tengo dinero, no me va a alcanzar. Pues sí, en Lucas hay una mujer que dice la Escritura que cuando Jesús estaba sentado en el alfolín, Jesús veía cómo pasaban los ricos. Y cuando pasa esta mujer, una viuda, dice que dio 2 de plata. Y dice Jesús, vengan, escuchen esto, dice Jesús. Esta mujer dio más que todos, porque los ricos, dice la Escritura, porque a los ricos dieron lo que les sobraba. Sin embargo, esta mujer dio todo lo que tenía. Entonces no hay pretexto, iglesia, no hay pretexto, hermano, porque dice aquí que la viuda dio todo. Un gran ejemplo de, es que no tengo dinero, ¿de dónde lo voy a sacar para mi pago? Esa viuda dio todo. Y algo que también he aprendido de donde yo vengo es Dios proveerá. Tú no sabes cómo puede actuar Dios. Y voy a platicarte un testimonio de un pastor también. Dice que él venía en el metro, estaba sentado y venía una señora con un niño en brazos. Y dice, el hermano estaba sentado y se sentó sobre el metro la hermana, la chica. Y dice la voz del Señor, traes un billete de 200, ¿verdad? Sí, dáselo ahí. No, yo reprendo la voz de Satanás, te reprendo, Satanás. Y dice que se cambió el pastor de lado y nuevamente la chica se cambia donde está él. Hoy y nuevamente la voz, dale el de 200. ¿Y mi pasaje? Ahorita que voy a comer, no. Y empezaba la lucha con su mente y diciendo que era Satanás, cuando realmente era la voz de Dios. Entonces llega un momento cuando este pastor sale, la chica sale atrás y dice el Señor, yo te he dado todo te he dado. Tú realmente me quedas a deber a mí, dice el Señor, porque tu vida te la di, te restauré tu familia, te restauré todo. Gracias a mí eres pastor. ¿Por qué niegas lo que te estoy pidiendo? Está bien, Señor, así pues sí. Entonces este hombre saca el de 200 y se lo da a esta chica. Y dice, bueno, y la chica sabía que el pastor le iba a bendecir porque Dios le había hablado. Y dice, bueno, pues ya iba refunfuneando como claramente sabemos, no, pues ya di mi dinero, yo ahora como voy a regresar, voy a pedir ray, me voy a quedar aquí. Y dice el pastor que caminó hacia las escaleras porque fue el último y en el piso se encontró uno de 500. Entonces Dios provee y le multiplicó al pastor lo doble. Entonces, ¿por qué, iglesia, muchas veces cuando el Señor nos pide, nos cuesta? Digo que nos cuesta porque a mí todavía me cuesta. Todavía no he dado lo que le corresponde, he dado una parte, pero realmente el Señor le corresponde el 10%. Entonces tenemos que estar atentos, hermano. Y como dice este punto, es por agradecimiento. ¿Quién nos da la vida? ¿Quién nos da el dinero? ¿Quién nos da el trabajo? Si Dios quiere, nos quitan el trabajo. Si Dios quiere, nos pone enfermos. ¿Ahí quién nos va a ayudar? Si Dios quiere, ¿sabes qué? No me das, te voy a cortar un pie. A ver cómo trabajas. Te voy a hacer enfermo y ahora todo lo que gastas en tus pasajes solo lo vas a gastar en enfermedad. Si yo quiero, puedo hacer cosas para que te pasen. Pero como es tan amoroso y tan perfecto Dios, te dice todavía, estás a tiempo. Ahora que estamos en el comedor, coopera más. Sé como el pequeño Zaqueo, da todo lo que tienes. Y estamos viendo cómo dice la hermana Alicia que vio a Jesús con nosotros comiendo. Recordemos, iglesia, no se lo estamos haciendo a Juanito, no se lo estamos haciendo a Chucho, no se lo estamos haciendo a Yolanda, se lo estamos haciendo a Jesús. Y Él se alegra y viene con nosotros y está con nosotros, iglesia. Y lo que hermana dijo hoy la hermana Alicia fue complemento para nosotros porque nos alegramos de que Jesús esté con nosotros.
Queríamos que su presencia estuviera aquí, que se sintiera, iglesia, Dios está con nosotros como poderoso gigante. Y prueba de ello que Jesús está aquí. Y es la misma voz de Jesús que te habla. Es mejor dar, iglesia, que recibir. Siempre es mejor así. Vamos a avanzar. Ya vamos a terminar, iglesia. Y vamos al último punto. Último punto. Algunos ejemplos de personas que inspiraron a diezmar. Génesis 4, 3 y 4, por favor. Y vemos realmente el primer ejemplo, como lo habíamos visto al principio. Génesis 4, versículo 3 y 4. ¿Está ahí? Amén. Dice la palabra de Dios: al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda. Las mejores partes de algunos de sus corderos eran las primeras crías de sus rebaños, y el Señor aceptó a Abel y a su ofrenda. Entonces podemos ver que ellos participaron, como lo menciona mi hermana Alicia. Pero ¿qué agradó a Dios? Lo mejor que le dio a Abel. Dice que las primicias, lo más gordo, lo mejor, eran para su Dios. Abel sabía realmente que Dios le había dado la vida, Dios le había dado todo, y por consecuencia, él entendía que por agradecimiento, Abel le dio todo a Dios, todo lo mejor que él había cosechado. Sin embargo, la escritura no dice, pero yo te aseguro que la ofrenda de Caín, pues dale ahí lo que me sobró, unos piececitos, hay unas frutitas, unas cositas por ahí, o sea, cosas que realmente le sobraron a él. Y es por eso que dice la escritura que se agradó más el Señor de Abel que de Caín. Entonces, hermano, ellos nos ponen el ejemplo cómo realmente es dar bien. Dice, tienes que dar una ofrenda remecida, pero sí grandota, al Señor. Porque recordemos que ya hemos aprendido que es para la extensión de su reino. Y incluso dice Pablo, aquellos que predicamos también merecemos comer del templo. Porque predicamos y también nos alcanza para nosotros, es nuestra manutención. Entonces, hermano, ese es el primer punto. Primera persona, Abel nos inspira. Segunda persona, vamos ahí a las escrituras, vamos a Filipenses 3 y 6. ¿Sí saben que Pablo también lo hizo? ¿Sí saben o no? ¿Sabías, Miavi, que Pablo también hizo eso? Pablo también diezmaba. Muchas veces decíamos, es que en qué parte, escuchaba un tiktokero que decía, es que decían que Pablo no lo hizo. Claro que sí. Filipenses 3:6 dice la palabra de Dios, mi versión Nueva Traducción Viviente. Dice Pablo hablando de sí mismo: era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia, y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Entonces, amada iglesia, eso quiere decirte que Pablo también diezmaba, porque la ley venía anteriormente que él sabía que tenías que poner diezmos y ofrendas, darlas a quien correspondían. Entonces dice aquí Pablo en Filipenses: yo también cumplía la ley al pie de la letra. Entonces quiere decir que Pablo también diezmaba, Pablo también ofrendaba, porque Pablo conocía la ley. Entonces la ley se mantuvo. Aquellos que dicen que la ley ya pasó, no. El mismo Pablo pone ejemplo: yo cumplía la ley al pie de la letra. Y la escritura te dice en Malaquías: traer todos los diezmos al alfolín. Es un mandato, dice mi hermana Alicia, no es si quieres, es un mandato. Y el apóstol Pablo sí lo hizo: yo cumplía la ley al pie de la letra. Y también, ¿sabes qué también puso? También nuestro Señor Jesucristo la cumplió. Recordemos también cuando le dicen: Señor, ¿debo de pagar también tributos? ¿Debo también pagarle a los romanos? ¿Y qué dijo el Señor? Enséñame una moneda. ¿De quién tiene la cara? Del César. ¿Y qué dijo Jesús? Dar a César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Entonces, ¿qué nos dijo Jesús? Que teníamos que pagar impuestos, que teníamos que escuchar a las autoridades, como dice Romanos, que teníamos que estar en orden con la autoridad. En ese tiempo eran los romanos.
Y dice, añade Jesús, y a Dios lo que es de Dios. A Dios le pertenece todos, que son diezmos, ofrendas, primicias, nuestro servicio, porque un cristiano agradecido y maduro da por agradecimiento. Amén. Hechos 2:45, por favor. Otro ejemplo que nos ponían fueron los apóstoles y alguna gente convertida en ese entonces con los apóstoles. Fíjense, hermanos, y esto también es como un boom para mí, en mi cabeza, porque realmente estamos quedándonos cortos, amada iglesia. Hechos 2:45. Vendían sus propiedades y posesiones y las compartía el dinero con aquellos que tenían necesidad. ¿Cuántos de aquí han dicho, pastor, tengo un terreno, ahí está, ya lo vendí, déselo a la gente de calle? Pastor, tengo un coche que me sobra, no lo ocupo, tengo esto, véndalo, lo vendo y aquí está el dinero. Dice que la escritura que ellos vendían propiedades y posesiones y les compartían el dinero a la gente que venía a comer a Siloé. Amén. Ya no escuché amén, se acabaron los amén, iglesia. Hermano, estamos quedándonos cortos. Dice que ellos vendían lo que tenían. Es que me costó mucho sacar la tele. Dios te bendijera con la mejor. ¿Realmente estás haciendo lo que dice el mandamiento? Ellos entendían y eran como Zaqueo. Vendían lo que tenían. Y hay unas partes de la escritura que dice, después de eso el siguiente versículo, que ellos se sentaban y repartían entre todos los hermanos. ¿Cuándo hemos visto realmente que en Siloé haya hermanos que digan, órale, ya vendí mi terreno? Ahí está, iglesia. Pinten, pongan un proyector, arreglen la luz. La semana no hubo culto porque nos quedamos sin luz. Y obviamente, ¿de dónde sale? Pues de los diezmos, de los diezmos y de las ofrendas para pagar la luz. Entonces, todo es para la extensión del reino, hermano. Entonces, me gustaría que aquí en Siloé llegaran empresarios. Órale, hermano, 2 millones de pesos extiende, que construyan su casa pastoral, allá abajo hagan un comedor más grande, que vengan empresas. La meta es eso. La meta es poner una ACE y bendecir a todo, poner un comedor comunitario y para todo haya comida para todo. Entonces necesitamos ayuda de la gente que también nos está viendo en redes sociales, en YouTube. Necesitamos fondos. Al final del video van a aparecer los datos de la iglesia. Necesitamos seguir ayudando a la gente en situación de calle, en gente en necesidad. Seamos como esas personas que vendían todo. Que diga, Siloé se caracteriza por ser una iglesia que vende y les da a todos. Amén. Y para terminar, último punto, Levítico 27:32. Y este versículo sí quiero, iglesia, que te lo guardes en tu corazón. Que sea de una manera tan impresionante que tú digas, lo vamos a hacer. Dice la palabra de Dios, Levítico 27:32. Cuenta cada uno 10 animales de tus manadas y rebaños y sepáralos. Es para el Santo Señor. ¿Qué dice tu versión, Betsa? ¿Quién lo puede leer? ¿Quién lo tiene, hermana Alicia? Dice, todo diezmo de vaca o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Entonces, ¿es opcional? No. Dice aquí la ley en Levítico, todo lo primero es del Señor. Pablo entendía realmente que era todo lo primero. Jesús lo entendía. Ahora como iglesia tenemos que entenderlo. El 10% de lo que merece es para el Señor. Incluso en tu trabajo, tienes un nuevo trabajo, en tu trabajo tienes que separar la primera paga. Eso es como agradecimiento. Obviamente es opcional, pero como soy agradecido con Dios que me dio trabajo, le doy el 10% o el primer pago. A la pastora Mara, cuando ella ahorita hace 8 días mi esposa le trajo, o hace 15 días, el primer diezmo de las primicias del árbol, del aguacate, y se lo dimos a la pastora porque es nuestra autoridad. Ella nos ha bendecido también con lo que le han dado a él. A mi suegro, el pastor Salvador, primera cosecha de lotes, así costalotes grandes, se lo llevaron al pastor, porque el hermano sabía la importancia del diezmo y la bendición que hay a través del diezmo. Y sí o no, al pastor le daban siempre, decían, pastor, no me congrego, pero aquí están mis primicias, ahí le van costales, y ahí le van comida. ¿Por qué? Porque entendían realmente la bendición que hay en el diezmo. Porque recordemos que dice,
tu bendición será tan grande que no vas a poder contarla. Entonces, si yo quiero que el Señor me bendiga, iglesia, si yo quiero que cuando yo esté delante del Señor digo, Señor, ¿cómo puedo hacer para tener más? Pues pruébalo. Dice la Escritura, pruébame y yo derramaré bendición hasta que sobreabunde. Si yo diezmo, voy a abrir las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde, dice el Señor. Pongamos a prueba al Señor, iglesia, que realmente seamos aquellos hombres y mujeres como en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. Primicias al Señor, diezmos al Señor, y también cuando lo hacían, cuando se transformaban, como el pequeño Zaqueo, todo lo que tenía lo daba. Y no hay pretexto, porque la viuda dio todo lo que tenía. Amén. Muy bien, hermano, vamos a orar para pedirle al Señor que nos haga dadores, porque dice la palabra de Dios, también es mejor dar que recibir, porque hay más bendición en dar que en recibir. Entonces, iglesia, ahí como estás en tu lugar, quieres pasar al altar, vamos a orar al Señor para que haga nuestro corazón un corazón dadivoso, un corazón que no nos pese dar, porque recordemos que es mandato del Señor, no es opcional, es un mandato de Dios, y que en tu corazón entiendas realmente que es para la extensión de su reino, y que hay gastos, y que hay cosas que hacer, y hay mucho que orar. Amén. Vamos a orar. Padre